Trump es que no da confianza, un poco de miedo, o sea, poco menos que quiere invadir Groenlandia, recuperar el canal de Panamá, tiene una cierta amistad o no a veces con Putin, entonces un poco hace cosas de descerebrado claramente, porque decir que Groenlandia, hombre, que eso ahora que viene, bueno, es un fenómeno claro de ciertos movimientos que toman la forma de partido y que en el primer mandato se dedican a desprestigiar las instituciones, a desprestigiar al Poder Judicial, al Congreso, al Senado, a las cámaras y a desprestigiar a los medios. Y una vez que se ha conseguido eso, en la segunda es donde se ahonda en horadar todos esos cimientos democráticos para que se vea la necesidad de que ellos tengan que salvar el país y además para haber metido en descrédito a las instituciones y poder imponer otro tipo de estilos de gobernar y en cierta medida irse perpetuando en el poder. Bueno, Sánchez tiene muchas cosas criticables. Las cesiones a los nacionalistas, los cambios de opinión, tiene muchas cosas criticables. Pero desde luego es un animal político con una audacia total. Yo creo que un medio de comunicación debe defender la democracia, ser plural, tener una línea editorial legítima y luego ya gusto personal, yo creo que debe comprometerse con valores como una educación pública de calidad que haga ciudadanos críticos y cultos, una sanidad pública que es la joya de la corona, que llegue a todo el mundo y en la que se invierta. Yo creo que los medios tienen que arrear para que haya buenos servicios públicos. También era una de esas redacciones un poco de películas que se han mitificado de pues ahí todo el mundo se tomaba copas después de trabajar, todo el mundo fumaba, todo el mundo estaba soltero, todo el mundo era muy joven, entonces, bueno, no todos, ¿no? Pero, y entonces, claro, eso da pie a otro tipo de cosas, da pie a pasártelo bien, estar todo el día en el periódico, porque había mucho trabajo, y luego llegaba a las 10 o las 11 de la noche, y porque iba a tomar un copazo con los compañeros y trasnochaba. Entonces, claro, esa época vital, que mucha gente libre de que no teníamos hijos ni nada, pues claro, también lo da. Hola amigas y amigos, bienvenidos al primer programa de La Diana en 2025. Y es que no trabajamos desde el año pasado, ¿verdad? Hoy empezamos este 2025 currando, ¿vale? Haciendo este primer programa en el que traemos una entrevista interesante, una entrevista compleja, una entrevista completa también, con el periodista de La Opinión de Málaga y de otros medios del Grupo Prensa Ibérica, José María de Loma. Él es periodista, como decía, malagueño, estudió en la Complutense y ha pasado por varios medios de comunicación, entre ellos el histórico Diario 16, y dirigió una televisión, Málaga Televisión, durante unos años. Pero es uno de los periodistas, por eso, entre otras cosas, uno de los periodistas más importantes de Málaga, uno de los periodistas de los que más hay que aprender y de los que mejores análisis hacen. Además, con un estilo distinto. Ellos no te hablan igual de la última columna que le leí a día de hoy, cuando hemos grabado esto, sobre uno de los temas que hablaremos en La Diana, por cierto, y de los que hablamos en la entrevista, la posible elección de la ministra Montero como lideresa del PSOE andaluz. Esa columna no te la hace diciendo, pues María Jesús Montero es una buena elección porque te la hace con un lenguaje divertido, que tú te entretienes. Y es lo que en periodismo se suele llamar periodismo narrativo. De eso, del periodismo, de los bulardos, de señores como Vito Quiles y de otras muchas más cosas hablamos. También de las amenazas de los populistas y ultraderechistas como Donald Trump. También, como adelantaba, de la actualidad andaluza y española. En fin, una amalgama de cosas muy propias de un programa de La Diana. Y antes de dejaros con él, quería repetiros una cosa que ya hemos contado, que ya lo hemos dicho en redes sociales, que seguro que como nos seguís lo habréis visto, pero por si acaso lo vamos a adelantar, os lo vamos a contar también. Y es que La Diana abre un nuevo espacio. Lo vamos a hacer en entrevistas. Que esto está muy bien, ya lo hacíamos, ¿no? Pero vamos a hacer otras entrevistas. Entrevistas a personas que tengan algo interesante que contar, que sean de un espacio social y que puedan aportar cosas desde una visión alternativa. Pero eso ya lo hacíamos. Y hemos dicho, ¿cómo vamos a innovar? Haciéndolas con vosotros. Vamos a hacer entrevistas con público. Por primera vez, quitando la manifestación del 9 de noviembre, La Diana va a salir de sus estudios normales y va a hacer programas con público.
Pero para que no nos moje la lluvia, la Casa Republicana y la Biznaga Verde y Blanca nos han abierto sus puertas para que podamos grabar allí los diferentes programas que vamos a hacer con vosotros, con público. El primero será el 8 de febrero, el sábado 8 de febrero, a las 7 de la tarde, y lo vamos a hacer con una persona que ya ha estado en este programa, en este podcast, que es Álvaro Díaz, escritor, ya sabéis, el autor de Underground, una obra andalucista, y vamos a hablar con él de la obra, de la clase media, todo esto que ya hablamos en la entrevista. Vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de andalucismo, vamos a hablar de la seña de identidad de Málaga, y sobre todo vamos a hablar de lo que vosotros queráis que hablemos, porque vamos a hablar con vosotros también. Así que, sábado 8 de febrero, 7 de la tarde, ¿qué plan mejor tenéis? Os venía el programita, después tomáis una cerveza y después leéis el libro. No hay plan mejor. No hay plan mejor. Apuntaoslo, ¿vale? Y nos vemos las caritas el 8 de febrero. Por si te aburre o por si quieres aprender más, pues te quedas y ves el programilla, que la verdad es que nos ha quedado guay la entrevista. Os dejo con la entrevista. Chao, chao. Bueno, estamos ya con la entrevista. José María de Loma, gracias por venir a la Diana. Un placer. Primer invitado del año. Espero que esta entrevista te sea pues amena, que te sea alegre y que te lo pases bien en este primer... Seguro que sí, seguro que sí. Estoy encantado de estar aquí contigo. Eres un periodista muy polifacético, como ya he dicho en la introducción. Puedes pasar de participar en un concurso y ganarlo de cuentos eróticos a escribir sobre la futura nueva lideresa del PSOE andaluz. ¿Cómo se une eso? O sea, ¿cómo ser un periodista tan polifacético y que se te dé bien todo? Bueno, muchas gracias primero por lo de que se me dé bien todo, no sé. Forma parte un poco de la evolución, ¿no? Yo al principio de mi carrera lo que más me gustaba era la prensa escrita, no me imaginaba nunca hacer televisión, me daba mucho pudor, o radio, no habían eclosionado las tecnologías de esta forma, y entonces mi pulsión era escribir en los periódicos como reportero, como periodista, hacer noticias, entrevistas, crónicas, pero luego van pasando los años y te vas diversificando. Ahora me interesa mucho también la cultura, no solo la política. Y bueno, y yo siempre he sentido un poco la llamada también de la escritura, ¿no? El deseo de hacer cosas creativas. Como los periodistas trabajamos con la realidad, pues también me gusta hacer ficción. Y hace unos años pues empecé a escribir cosas un poco creativas, una novelita, aforismos, ese tipo de cosas. Son nuevos retos, ¿no? También para no aburrirme, para no enquilosarme. Y bueno, yo creo que es muy buena la especialización periodística, es muy buena, tratar de ser referente en lo tuyo, en deporte, en política, en economía, pero luego, bueno, la realidad es muy amplia, ¿no? Y a fin de cuentas yo siempre digo que se trabaja con el lenguaje, con las palabras, y bueno, pues de ahí me viene del gusto por escribir, y bueno, también pues hace un tiempo me llamaron de algunas teles o radio y vi que ser también un mundo donde ejercer el periodismo, entonces intento abarcar muchas cosas. Sí. Está ese viejo cliché del que mucho abarca, poco aprieta. Yo no lo sé, porque podría abarcar más y no lo hago. Pero bueno, me gusta escribir y participar en los medios, entonces por eso se diversifica. Yo lo que más hago, lo principal es la columna casi diaria. Sí. Entonces, como no quiero tampoco que la gente me encasille, este solo escribe de política, o este solo se pone lírico, o este es un medio literato, ¿no? Pues entonces quiero que la columna sea una sorpresa. Entonces, como a veces trato de lo cotidiano, otras veces de Málaga, otras veces de internacional, otras veces un cuento, pues eso mismo te hace diversificar tus intereses, leer más cosas, en fin. ¿Cómo llevas eso? Tener una columna diaria, por tanto tener que estar pegado a la actualidad, tu trabajo dentro de la redacción, con pensar en proyectos a largo plazo, o sea, empezar un libro, algún tipo de proyecto más a largo plazo, un reportaje y tal. ¿Eso cómo se lleva en la vida periodística? Bueno, el periodismo y en concreto trabajar en un medio de comunicación, en mi caso en un periódico, te absorbe mucho, te va quitando todas las energías y van pasando los días, entonces tú tienes también que planificar algo a largo plazo. Es difícil porque después de estar todo el día en el periódico o en casa teletrabajando, en el ordenador, el cambio de actividad es seguir en el ordenador, a ver si escribes una novela o un relato, entonces es complicado, pero bueno, te oxigena, te puede reprogramar. Si tu hobby y tu profesión más o menos coinciden, mi profesión es el periodismo y me gusta también la literatura, pues puedes, pero tienes que planificarte. Yo soy muy disperso, me gustaría ser
más tenaz y me gustaría ser más, si fuera más aplicado y más tenaz y más planificador, ya habría escrito más novelas, que es lo que de verdad es un aliento largo en cuanto a la escritura. Por eso, porque son cosas que se hacen en el día rápido y al día siguiente será otro, es también por lo que hago columnas, ¿no? Pero bueno, hay que planificar, ahí tienes que pararte de vez en cuando y decir, bueno, a ver si este año consigo, pues no sé, hacer un libro de tal, o participo más en tertulias de televisión, o menos, o entonces requiere un poco los dos hemisferios, el de la inmediatez y la rapidez y el día a día, con un poco también pararte a pensar y planificar cosas, ¿no? ¿Tienes algo planificado para 2025? ¿Un nuevo libro? Bueno, en 2025 me gustaría acabar un conjunto de relatos que tengo y a ver si pudiera ser un libro. Y también tengo varias carpetas con muchísimos aforismos, frases cortas, greguerías, retruécanos, cosas de esas, que quizás pudieran ser también un libro. Quizás la meta difusa de este 2025 sería publicar algún libro. Un librito. ¿Y cómo fueron tus inicios en el periodismo? Que siempre me gusta preguntar cómo se empieza en esta profesión. Bueno, yo los inicios los tuve fáciles porque mi padre era periodista y cuando yo tenía 17 años, antes de marcharme a Madrid a estudiar la carrera, mi padre dirigía un periódico que era La Tribuna de Marbella, un periódico que fue muy moderno en su época y con una maquinaria y una tecnología muy puntera para su época. Y entonces él me dijo, si te gusta el periodismo, pues lo mejor que puedes hacer es conocer cómo es una redacción. Entonces claro. mi primer bautizo fue ir algunas tardes allí, algún verano, a esa redacción, que era muy nutrida, de gente que aprendí mucho. Y allí, más que hacer cosas o soltarme, vi cómo es el ecosistema de una redacción, cómo se trabaja, cómo trabajan los profesionales. Y ya luego me marché a Madrid. Y mi táctica un poco era, cuando se acercaba el verano, yo inundaba de currículum los periódicos de toda España ofreciéndome como corresponsal en Málaga durante el verano. Y así me surgieron muchas cosas. Yo fui corresponsal un verano de un diario de Barcelona, El Observador, de un periódico de Madrid, El Ya, de un periódico de Ceuta, el periódico de Ceuta. Sí. Y entonces cada uno me pedía una cosa. Uno me pedía, pues, si pasaba algún suceso, pues que lo contara. Otros pedían más cosas un poco frívolas de Marbella, de tal. Y entonces ahí te vas curtiendo un poco. Cuando regresé a Málaga después de la carrera, pues logré entrar en Diario 16 Málaga, que ahí fue ya la primera... La Tribuna de Marbella fue una toma de contacto y Diario 16 Málaga fue donde ya, de verdad, empecé a ejercer como periodista jovencillo y a foguearme. Te quiero preguntar ahora de Diario 16, pero antes, ¿crees que ahora se podría hacer eso que hiciste tú de joven, mandar currículum a toda España siendo estudiante y trabajar en verano con su sueldo, me imagino, de corresponsal siendo todavía estudiante? Ahora yo creo que es más difícil, es más complicado. Yo creo que los periódicos están más en precario, creo que los propios intereses de gente joven a lo mejor van por otro lado, hay otros muchos medios. Yo no sé si ahora, yo creo que ahora es relativamente fácil meter la cabeza en algún sitio, pero en unas condiciones un poco precarias, ¿no? También yo tenía la ventaja de que cuando llegaba el verano, muchos de mis compañeros de la facultad, de la Complutense, pues se iban a sus lugares de origen a pasar verano, lógicamente, claro. Pero claro, no es lo mismo ser de Soria, ser de Palencia, que ser de Málaga, que la realidad de la provincia es tan grande, claro, que Marbella siempre tiene mucha actualidad veraniega y en Málaga siempre ha habido mucha información y muchos sucesos es una ciudad grande, ¿no? Entonces eso era un poco, tampoco es que yo tuviera un gran éxito, te quiero decir, yo le enviaba currículum a todo el mundo y sonaba la flauta en dos, y algunos pagaban bien, otros no, otros te pedían cosas, otros te llamaban, oye, te tenemos en cuenta y de vez en cuando te pediremos algo. Y bueno, yo no sé si hoy sería tan fácil, pero hay que intentarlo, hay que pedir y ofrecerse, hay que intentarlo. Yo lo recomiendo a los periodistas jóvenes. ¿Y qué nos recomiendas que hagamos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, vamos a un periódico, le damos el currículum de estudiante de periodismo, porque más la mayoría no tenemos. ¿Qué hacemos? Claro. Hay que ser insistente y hasta rozar lo pesado y ofrecerse. Y currículum llegan mucho, entonces hay que diferenciarse un poquito, hay que adjuntar algún trabajo que se haya hecho y si no se ha hecho algún trabajo, pues poner claramente tu disposición, tus temas preferentes de interés, a lo que te querrías dedicar y bueno, y renovar incluso, aunque se mande un currículum, hay que mandarlo
con frecuencia, porque en la mayoría de las redacciones te van a decir, estamos cubiertos, ahora, por ahora no. Pero claro, las bajas surgen, la gente se va, viene, cambia, se jubila y claro, eso se va renovando, aunque sea de manera lenta. Aquí en la Opinión de Málaga, pues hay mucha gente que es joven y es de la Facultad de Periodismo de Málaga y bueno, de una manera u otra los contactos personales también son muy importantes, hacer red, pero hay que ofrecerse a los medios. Seguro me ves aquí en verano, ojalá. Ojalá. Te quería preguntar, como te decía, de Diario 16, que varios profesores nos han hablado de ese medio como prácticamente su mejor experiencia periodística. ¿Por qué fue tan bueno para vosotros estar allí? Bueno, la verdad es que a veces las cosas se mitifican un poco, ¿no? Hace ya tantos años y éramos tan jóvenes que muchas veces a lo mejor se mitifica o se dulcifica y olvida. Es un mecanismo normal de la memoria que vaya olvidando un poco lo malo y resalte lo bueno, pero es que fue una gran aventura porque yo llegué allí muy joven, aprendí muchas cosas, había un ambiente muy familiar y el periódico te dejaba mucho hacer, era un periódico con un espíritu muy crítico, un poco díscolo, bueno, y entonces pues hacías cosas con mucha libertad, tampoco tenías para comparar, no sabías cómo se trabajaba en otro sitio. Pero tú veías que el periódico Diario 16 era un periódico fresco que venía de una tradición rompedora que nació cuando nació el país, cuando ya murió Franco, y un periódico que abonaba mucho el terreno del periodismo de investigación, también manejaba mucho en la maquetación el color, los titulares un poco llamativos, rozando a veces el sensacionalismo. Entonces tú te veías en una trinchera divertida, claro. No te veías en una cosa... en una redacción jerárquica, un poco muermo, tratando temas un poco rollo, ¿no? Tú tenías ahí mucha libertad y bueno, también era una de esas redacciones un poco de películas que se han mitificado, pues ahí todo el mundo se tomaba copas después de trabajar, todo el mundo fumaba, todo el mundo estaba soltero, todo el mundo era muy joven, entonces, bueno, no todos, ¿no? Pero, y entonces, claro, eso da pie a otro tipo de cosas, da pie a pasártelo bien, estás todo el día en el periódico, porque había mucho trabajo, y luego llegaba a las 10 o las 11 de la noche y pues te iba a tomar un copazo con los compañeros y trasnochaba. Entonces, claro, esa época vital, que mucha gente libre de que no teníamos hijos ni nada, pues claro, también lo da. Pero era un producto muy, muy bueno, muy fresco y también es el ejemplo de los equipos de fútbol está muy manido, pero me vale para esta ocasión. Quiero decir, hay veces que en un equipo de fútbol los jugadores congenian bien y eso hasta se ve en el campo, sí. Se da una conjunción casi mágica de gente que tiene mucha complicidad y otras veces no. Entonces, una redacción como conjunto humano, allí lo que se formó es gente que mucha tenía un mismo corte de edad, una misma formación, mucha vocación y mucha ganas de trabajar y entonces se dieron mucho vínculo personal y por eso fue. Y yo creo que también el contexto, ¿no? De Málaga, la Málaga de los finales de los 80, principios de los 90, pues había una oferta periodística a ratos muy amplia, pero también a veces reducida en el tipo de discurso periodístico que se daba, en la relación del medio con las instituciones, y Diario 16 en eso era más díscolo, ¿no? Entonces pues fue una buena etapa. Hablando precisamente de eso, ¿no? De la filosofía que tenía Diario 16 con las instituciones, etcétera, quiero preguntarte sobre tu filosofía. ¿Cómo ves tú cómo tiene que ser un periodista para con las instituciones, todos los tipos de poderes? ¿Cuál es tu filosofía en el periodismo? Bueno, esto da para mucho. A ver, yo creo que el periodista, por definición, tiene que ser crítico. Y un medio de comunicación, casi su alma debe ser de contrapoder. Y hay que mirar la realidad con mucho espíritu crítico y no creerte casi nada y ser muy, muy escéptico, pero luego llega la realidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que la comunicación institucional ha crecido muchísimo. Ya todas las empresas tienen, ya sea a sueldo o en precario o contratado por una empresa, tienen gabinetes de prensa potentes, te inundan con información, te la dan hecha, es muy facilita. No digamos ya nada las instituciones que tienen gabinetes de prensa amplios. Claro. Entonces, claro, frente a eso, que las redacciones de los medios se han ido debilitando, pues claro, en un medio recibe una información ingente de todo lo que hace el ayuntamiento, la diputación, la junta, el gobierno central, la cámara de comercio, los empresarios, los sindicatos. Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo entre
todo eso que es una agenda externa y la propia agenda del medio. Yo creo que un medio de comunicación tiene que tener sus temas top y reflejar la realidad y luego tratarla siempre con espíritu crítico. La realidad es la que hay que hablar de los asesinatos, que no, ahí son datos puros y duros, los accidentes, los resultados de fútbol, todo eso son datos que hay que reflejar, pero luego siempre un poquito con cierta espíritu punzante, ¿no? Para que también tenga un poquito de pimienta para el lector. A veces no se consigue, muchas veces coges un periódico cualquiera, yo también hago autocrítica, cualquiera. Entonces tú ves mucha información institucional, ves el alcalde ha dicho no sé qué, tal concejal ha dicho no sé qué, el ministro ha venido a Málaga y ha anunciado no sé qué, y es mucha información que hay que darla porque tiene interés. ¿Cómo vas a no decir lo que dice un ministro? Pero no pasa nada por recordarle al ministro que lo que está prometiendo ya lo prometió hace 6 años, por ejemplo. O no pasa nada por decirle a un concejal que me está vendiendo una cosa en la que va a invertir cuando lleva vendiendo eso hace ya 2 años y no lo pone en marcha. Es decir, bueno, la teoría un poco sería que un medio tiene que ser crítico, ¿no? Claro. Como sabe, dentro del periodismo crítico, pues hay gente que establece el debate entre la objetividad o la no objetividad. Como si hay que intentar llegar a la objetividad, pero hay veces que hay temas, hay ciertos valores que hay que tener por bandera. ¿Tú qué posición tienes en ese debate? Bueno, yo creo que hay que defender algunas cosas a capa y espada, como es la democracia, el juego político legítimo y la discrepancia, dar voz a todo el mundo y bueno, desde un espíritu, ya digo, un poquito de preguntarse las cosas y bueno, los medios tienen también su tendencia, no es lo mismo ver el mundo desde una óptica de izquierda que verla de una óptica conservadora, muy conservadora. Entonces eso entra dentro de la línea política. Yo creo que hay medios de comunicación que escogen una línea política también por una cuestión de mercado, ¿no? Pues hay un hueco en la derecha, pues sale en medio, o hay un gobierno, vemos por ejemplo Ayuso en Madrid, pues muchas de las grandes ayudas a medios que da son para medios que son pues conservadores y que son de esa línea, legítimo, pero que claro, eso da también pábulo a que esos medios sean así. Yo creo que un medio de comunicación debe defender la democracia, ser plural, tener una línea editorial legítima y luego ya gusto personal, yo creo que debe comprometerse con valores como una educación pública de calidad que haga ciudadanos críticos y cultos, una sanidad pública que es la joya de la corona, que llegue a todo el mundo y en la que se invierta. Yo creo que los medios tienen que arrear para que haya buenos servicios públicos, ¿no? Claro. Después ya, claro, en este ecosistema en el que estamos, en el que ¿qué es la verdad? Pues yo a veces digo la objetividad. La objetividad es para los accidentes de tráfico, es decir, un accidente ha pasado a las 12:10, no a las 12:08. Ha habido 3 heridos, no 4 ni 5. Se han implicado 3 vehículos, no 7 ni 3. Entonces, la objetividad es eso. Ahora, hay otro tipo de información que es verdad, es que es difícil delimitarlo, sobre todo en el campo político, qué es verdad y qué no, qué hay de engaño o de verdad en lo que dice un representante político. Eso ya es más complicado, ¿no? Hay que tratar de no ser panfletario, todo lo que dicen los de tu línea editorial está bien y los que no. Entonces, claro. Un poco eso. Volveremos a eso más adelante, pero te quería preguntar ahora por el estilo. Tú tienes un estilo ciertamente más narrativo, ¿no? Nosotros tenemos un profesor que es Agustín Rivera, del que luego te quiero preguntar algo, que él siempre nos habla de que hay que ser muy narrativos, hay que buscar el periodismo más de interpretación, más literario. ¿Qué cabida crees que tiene este tipo de periodismo en una sociedad donde queremos la noticia corta ya y al pie? Ya, bueno, varias cosas. Por un lado, una simple nota de prensa de que la cabalgata este año va a ser a las 12 de la mañana y no a las 5, te la hace la inteligencia artificial en 40 segundos. Entonces, ¿qué espacio queda? Pues queda para un periodismo más interpretativo, más original. Sí. Yo, por un lado, creo que a mí me gusta ser creativo. Entonces, yo creo que los periódicos deben llevar, por ejemplo, crónicas o columnas
creativas, de autor, de estilo, de firma, porque siempre va a haber un lector que demande eso y porque eso es un contenido, digamos, nutritivo. Yo creo que a todos los que somos usuarios de los medios te gusta, además de conocer la realidad rápida, las noticias cortas, le gusta también pues pararse en un autor que te guste, un columnista, un articulista, un reportero, pararte un poquito más a leer pues una crónica larga de un compañero que está en Ucrania contando la guerra, o un columnista clásico que es de fondo, ¿no? Que te cuenta algo, cómo ha sido su mañana, pues un poquito delicioso con el café, tú tomándotelo. Entonces hay que hacer una combinación un poco de todo, de noticias y de cosas más creativas. Yo creo que el periodismo, el futuro que tiene no lo sé, porque claro, hay tanto profeta periodístico, pero yo creo que las buenas crónicas, los buenos reportajes de profundidad, todo eso tendrá su cabida, porque todos vamos a lo inmediato, a lo rápido, a las redes, es verdad. Pero también hay momentos del día que te saturas, quieres algo de más largo aliento, de más reposo. Entonces, en combinar un poco eso, yo creo que sacarle jugo a las cosas, ¿no? El futuro del periodismo pues son buenas conversaciones que se traduzcan en buenas entrevistas, son crónicas que profundicen en noticias que van en un breve, pero después hay una historia detrás, ¿no? Estos días ha sido muy leída en La Opinión de Málaga la noticia de una indigente, ¿no? Que, bueno, pues después de que demos las noticias de lo que le pasa a la mujer, de los servicios sociales, de tal, pues pasa una semana o dos y podríamos hacer un reportaje. ¿Qué ha sido de ella? ¿O qué le pasó? ¿Por qué cayó en esa desgracia? Entonces esas historias largas también tienen su cabida. Ahora que hay tantos bulos, tantas mentiras, tanto sesgo político intencionado, el periodismo de serio y de interpretación se tiene que abrir paso para que te interpreten un poco el mundo, ¿no? ¿Crees que hay que dejarle cierto espacio directamente a la inteligencia artificial? O sea, que las notas de prensa las trabajen las inteligencias artificiales y que los periodistas nos dediquemos a otras cosas. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es un fenómeno que va a ser equivalente o más a la llegada de Internet, y va a ser una revolución. Y los teóricos dicen que ahora hay trabajos que ni nos imaginamos que son los que subsistirán y otros se eliminarán. Y bueno, yo creo que la inteligencia artificial los medios la tendrán que usar porque... pero bueno, la podemos tomar como que los trabajos más penosos pues los puede hacer la inteligencia artificial, pero hombre, una nota de prensa que a lo mejor es lo más básico, siempre debe haber un periodista que luego la revise, porque la inteligencia artificial puede producir o un periodista que se libere de esa labor y hacer otra cosa. Yo creo que los medios la van a utilizar, claro, cada vez más, si es que no la utilizan ya mucho. Sí. Yendo ya a lo que es el periodismo en sí, siempre se dice eso de que todo el mundo tiene una historia por contar, de todo el mundo puede ser protagonista de una historia. ¿Tú crees en eso, que todo el mundo tiene una historia? Hombre, todo el mundo tiene una historia, la cosa es como la cuentes. Podemos pensar, por ejemplo, no ya en el periodismo, pero pensemos en la literatura. Pues no sé, la historia de la literatura está llena de novelas apasionantes que en realidad son historias que a ti a priori no te interesarían. Tú dices, a mí que me interesa los paseos que se pegan dos amiguetes en el Dublín de hace 100 y pico años, oiga, pues que eso es el Ulises. O a mí que me interesa la historia de, no sé, de un joven que quiere ser periodista en el Perú de los 50. Oye, pues eso es una novela de Vargas Llosa. Es decir, todo el mundo tiene una historia. La cosa es cómo se cuenta. Porque incluso contar narrativa o periodísticamente bien la monotonía de alguien con una vida muy aburrida, hasta eso puede ser interesante para el lector. Hace muchos años teníamos en La Opinión una sección que se llamaba Ciudadanos. Y era una entrevista muy corta, una entrevista de apenas 5 o 6 preguntas, con una entradilla muy corta. Entonces yo siempre decía, da igual a quién se la hagamos, porque todo el mundo tiene su historia. Entonces, claro, esa entrevistita, que en teoría era gente anónima, pues tú se la haces a un joyero, a un policía, a un cantante, pero también podías salir a la calle y al vuelo coger a alguien, oiga, ¿tiene 5 minutos que yo le haga unas preguntas? Entonces tú le preguntas a alguien de dónde es, qué profesión tiene, por qué está paseando por Málaga y a qué dedica el tiempo libre. Oye, pues mira, eso pues tenía mucho éxito esa sección, ¿no? Que darle voz a otra gente. Entonces yo creo que todo el mundo tiene una historia o es protagonista de su vida, y la cuestión es cómo se cuente. Volviendo a las novelas,
hay novelas que son grandiosas y en realidad, yo qué sé, te están contando la vida de un profesor universitario, que el hombre no tiene más aventuras vitales que dar sus clases y hacer un poco de deporte y acostarse y ver una serie en Netflix. Pero es que claro, depende de cómo cuentes esa cotidianidad. Y bueno, Oscar Wilde decía, el personaje más a mano que tengo soy yo mismo, que en eso también, ahora que la escritura de autoficción está de moda, pues también muchas veces la gente escribe de uno mismo. Pero yo creo que sí, que todo el mundo tiene su historia. Lo interesante es quién la cuenta o si todo el mundo puede contar esas historias, ¿no? Claro. También te quería preguntar cómo es el día a día dentro de una redacción. O sea, tú entras a qué hora y qué te encuentras. Bueno, yo me despierto muy temprano y lo primero que hago es echarle un ojo a... Esa es una pulsión quizá un poco antigua, pero hay que hacerlo. Yo lo primero que le echo es un ojo a las portadas en papel, para ver qué ha hecho la competencia y para ver cómo han enfocado los medios, los periódicos grandes nacionales y los locales, las portadas en papel, a ver qué tal, ¿no? Y a continuación miro las redes, poco que se cuece en Twitter, cómo va la cosa en Instagram, y abro nuestra web. Y entonces ahí se producen ya los primeros movimientos, pues los varios grupos de WhatsApp con los compañeros. Oye, esta noticia la tenemos poco destacada. Oye, esto se nos ha escapado. O mira, esta noticia la podemos subir un poquito más en la web. O aquí hay una errata. Y nada, ahora se llega a las redacciones un poco antes. Hace muchos años pues la gente llegaba a lo mejor a las 11 de la mañana. Ahora los compañeros de la web llegan muy temprano. Y yo cuando llego, pues lo primero es, tenemos una pequeña reunión del staff, de ver cómo puede ir el día, qué se cubre, qué no se cubre, a quién mandas a una rueda de prensa, a quién no, qué vamos a cubrir con comunicados. Y bueno, la mañana es muy internet, muy de lo que te digo, de vamos a cambiar esto, vamos a meter esto. A veces surgen cosas, por ejemplo, ayer la noticia de estos días, una noticia política, pues yo a media mañana escribí una columna de urgencia y ya se mete en la web. Otra mañana la prioridad es otro asunto, pues cambias a alguien de, oye, estabas haciendo esto, vete mejor a hacer lo otro. O vamos a meter tal cosa. Es muy internet. Yo me voy a comer y por la tarde ya me dedico un poco más a la edición impresa. Yo hago la portada en papel, a lo mejor lo hablamos tipo las 5, el tema que va a mandar en la portada, el que no, que podemos llevar, que no. Y a eso de las 6 o así hago la portada en papel, sí. Y empiezo a mirar páginas para si hay que cambiar algún enfoque, algún titular, si hay alguna errata. Es decirle a la compañera que hace el cierre final, pues mira, en la página 3 el titular es muy similar al de la 4, o nos falta un faldón en la 12, y entonces un poquito más papel. Sí. Y es un poco todo el día. Antes el periódico en papel se cerraba, tú cerrabas la 11 de la noche y ya te olvidabas hasta el día siguiente. Ahora, claro, ahora la web, pues lo mismo te avisa un compañero por WhatsApp, oye, que hay un accidente, una manifestación, un tal, y son las 12 de la noche, pues tienes que movilizar a alguien para que lo haga. Claro. A la web se conecta la gente muy temprano, la gente cuando se levanta o se desvela, 6, 7 de la mañana ya entra en su web, entra claro. A ver cosas. Entonces un poco una rueda. Pero bueno, en la opinión está todo muy bien repartido y ya estamos muy ensamblados. Algunos llevamos muchos años y ya más o menos claro. Sabemos. Por la mañana, pegada a la hora de comer, me gusta escribir la columna si puedo y ir adelantando cosas, y por la tarde un poco más papel, pero bueno, es un arco de tiempo largo. Como sabes, desde hace unos años todo el tema de la concienciación de los derechos laborales y tal ha cogido mucha importancia, y no sé si es cosa de las nuevas generaciones o de la sociedad, que ahora todos nos preguntamos, oye, ¿y cuándo se descansa en periodismo? Porque nos acabas de narrar que se entra a 9, 10, 11 de la mañana, se sale el que tiene que cerrar la edición a las 11. ¿Realmente cómo es el descanso de un periodista? Bueno, el que se quiera dedicar a esto tiene que estar mentalizado de que muchas veces los horarios son casi infinitos, pero como no estamos por la labor de explotar a nadie y la vocación está bien, pero también hay que descansar y hacer otras cosas. Las nuevas tecnologías, por un lado, han traído mayor rapidez, pero también al mismo tiempo más lentitud. Claro, si tú ahora puedes meter una noticia a las 2 de la mañana, hace 20 años no podía, porque ya el periódico estaba en máquina y no había internet, y entonces no. Pero claro, si ahora la tecnología te facilita
Ahora alguien va a un congreso político en Sevilla y con su teléfono casi puede escribir la crónica y a los 5 minutos está colgada en la web. Esa inmediatez tiene el en vez de eso, es que, claro, eso puede ser todo el día. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, pues por ejemplo, los compañeros que solo se dedican a la web, editores web, tienen un horario, se pone turno, porque si no, se pone turno. Entonces hay unos compañeros, por ejemplo, yo que sé, de 7 a 2, y otros que están por la tarde, entonces poniendo turno. Y luego, bueno, pues tú tienes que desconectar los días que libras para que sea... Yo me acuerdo cuando La Opinión de Málaga salió, en el año 99, y no era nada extraño, me acuerdo que se libraban 6 días al mes, entonces yo libraba un fin de semana así y la otra semana solo libraba un día. Eso ya se corrigió, entonces todo el mundo descansa obviamente 2 días a la semana. Y más o menos, no es que haya turnos, pero más o menos la gente tiene un horario definido, ¿no? A lo mejor el que llega aquí a las 9, pues por la tarde también hace algunas cosillas, pero vamos, a las 5 por ahí ya está liberado. Lo mismo que el que entra y está a las 4 ya pendiente, pues hombre, por la mañana está un poco libre o en su casa, ¿no? Entonces se trata de que la gente no esté tampoco tan machacada. Lo que pasa es que es inevitable que esté pendiente. Por ejemplo, el compañero de Suceso, pues suele llegar aquí por la mañana, mete notas de la policía, de la Guardia Civil, hace alguna investigación, llama, hace varias noticias, y entonces a lo mejor en la web por la mañana ha metido 4 noticias de sucesos locales, ¿vale? Por la tarde se le dice, oye, de esos 4 hay uno que ya para el papel no interesa, entonces hazte una página con 3 de los 4. Entonces dedica la tarde o parte de la tarde a hacer eso. Si ha terminado a media tarde, pues más o menos ya se entiende que está ya liberado. Ahora, no puede evitar estar pendiente. Y si ve en un Twitter de la policía, o si alguien lo llama, o si una fuente le informa de algo, y es tarde, ya ha terminado de trabajar, pero le dicen que ha habido un caso de violencia de género, pues hombre, a lo mejor tiene que ponerse, o por lo menos avisar. Eso pasa ya en muchas profesiones, que la desconexión digital es casi imposible, o sea, ya no puedes medir cuando te entra un correo, cuando te entra un WhatsApp, o a lo mejor es para un trabajo futuro, te escribe alguien hoy me ha escrito un compañero del Periódico de España a una hora un poco intempestiva, a ver si le podía hacer un texto para mañana. Pues no lo voy a hacer hoy, pero claro, ya el solivianto de, aunque yo hoy descansara, ya la cosa de mañana tengo que hacer esto la tienes ahí, ¿no? Entonces esa desconexión es complicado. Los periodistas siempre han trabajado mucho, y han tenido que estar muy pendientes, pero bueno, ya te digo, con la tecnología se puede, al mismo tiempo que la web es un dragón, va comiendo y no para, pero claro, entonces pues la solución es, digamos, poner turnos o ser razonables, ¿no? Claro. Tú también eres analista de actualidad en algunos medios, a veces tus columnas tratan de política, y esa que mencionabas antes, que cerraste ayer a la hora de comer, que me la leí, fue sobre un tema que te quería preguntar, que es la posible, presumible elección de María Jesús Montero como nueva líder del PSOE andaluz. Quería preguntarte un poco sobre qué repercusiones crees que puede tener esa posible elección. Bueno, yo, en el plano político, ¿no? Sí. Yo creo que el PSOE andaluz estaba muy alicaído, tiene la menor cuota de poder institucional de su historia, estaba traumatizado, arrastrado de los ERE, tiene una falta de liderazgo, y Juan Espadas no ha resultado la persona que podía revitalizar el proyecto. Entonces, lo de María Jesús Montero supone un impulso, o por lo menos agitar un poco las bases, pero yo creo que de nada serviría si no se renueva también el mensaje y si no hay una renovación también en la provincia. María Jesús Montero tiene la virtud de que es conocida, de que es vivaz, de que es una persona formada, pero claro, también tiene el talón de Aquiles de que es la que va a negociar con el ministro de Hacienda posibles ventajas fiscales para Cataluña, que eso en Andalucía no sienta muy bien, puede ser su talón de Aquiles. Entonces está un poco por ver, a ver qué ejecutiva forma, qué contrapoderes tiene, y bueno, también se engarza en que Sánchez está haciendo un partido a su medida, está enviando a los ministros a los territorios, ¿no? A Aragón, a Valencia, a Madrid, y son ministros, un consejo de ministros lleno de gente que a su vez tienen interés electoral y partidista en un territorio, a ver cómo funciona eso. Eso a Sánchez le valió con la operación de Salvadorilla, que fue un éxito porque él diseñó, creo que es mi hombre allí, lo mando, lo voy fogueando, y al final gobierna el PSC en Cataluña.
Entonces, pues, bueno, son también ministros un poco interinos, pues claro, todos esos que van a ser candidatos, Diana Morán, Alegría, todos estos, en cualquier momento ya se tienen que ir porque habrá elecciones en su tierra, entonces también introduce una interinidad. Es un tiempo, bueno, interesante. Yo en Andalucía creo que ahora mismo el PP domina casi todos los resortes, que Juanma Moreno tiene un gran aprecio ciudadano y eso decaerá porque con el tiempo todo decae, pero bueno, todavía está en una posición muy buena y quien tiene el poder controla los resortes y el PSOE lo tiene muy difícil, pero bueno, ha habido un impulso recuperando la alcaldía de Jaén, al mismo tiempo un impulso que siempre da el liderazgo nuevo, entonces eso veremos a ver en un año en el que no va a haber elecciones. Claro. Dice la oposición que esto es un control del chanchismo cuasi dictatorial, controlando el partido, haciéndolo a su medida, como comentabas. Te leía precisamente en la columna señalar que como si el resto de partidos y el resto de líderes no hicieran eso. Claro. ¿Crees que Pedro Sánchez es tan malo como cuenta la oposición, que es uno más de otros, o si realmente es un punto medio, no es como otros? Bueno, Sánchez tiene muchas cosas criticables. Las cesiones a los nacionalistas, los cambios de opinión, tiene muchas cosas criticables, pero desde luego es un animal político con una audacia total y con estrella y baraca y con suerte y con la audacia de los valientes, adelantar las elecciones, recorrerse hace unos años España en su coche para ir convenciendo a la gente para que él fuera otra vez líder, entonces no se le puede negar eso. Y yo decía un poco irónicamente en la columna que se le critica precisamente hace su trabajo, es que él es secretario general del PSOE, ¿qué queremos? ¿Que Feijóo no ejerza el presidente del PP o que Vox no, o que Abascal no sea el que mande en Vox? Pues si tiene los mandos, precisamente él está haciendo su trabajo. Le dicen, como tú comentabas, está haciendo un partido a su medida. Bueno, ¿y qué líder no quiere hacer un partido a su medida? O sea, ya quisiera Feijóo que todos sus varones regionales le fueran absolutamente fieles y no tener esa china en el zapato que a veces Ayuso, ¿no? O sea, ya querría él también, claro que lo hace a su medida, pero es que su modelo electoral hasta ahora, ya no tanto, pero el modelo electoral del partido de Sánchez, pues ha sido un partido exitoso, tan exitoso que perdiendo las elecciones está gobernando. Es decir, entonces, si él es el que ha tenido esa llave de éxito, los suyos no pueden replicarle mucho. Es verdad que hay brindas de cesarismo en Sánchez, claro que sí, pero yo decía que todos los líderes, pues Felipe González también intentó hacer un partido a su medida y no al de Alfonso Guerra, y Rubalcaba, y Rajoy trataría de que el partido le fuera fiel, y Aznar trató de que el partido fuera a su medida. Pues claro, cuando llegan unas elecciones, Feijóo no va a revisar quién va en las listas por Pontevedra o por Huesca o por Ceuta, claro, lo va a ver y va a meter y va a quitar, es que es el presidente del partido. Entonces, bueno, yo creo que de todas maneras Sánchez tiene una situación muy complicada, porque es rehén de muchos partidos, tiene que convencer a todos todo el tiempo, las mayorías son complicadas, dentro de su gobierno tiene también, ahora hay una pugna muy fuerte con Sumar por la reducción de la jornada laboral, entonces tiene mucho frente abierto, pero tiene tiempo para su partido y tiene tiempo para ir renovando los liderazgos que con vistas, como decíamos, que en 2025 en elecciones, pero para 2026, si es que no las adelanta, pues ahí hay liderazgos nuevos, ¿no? Claro. De eso te quería preguntar, de un posible adelanto electoral. Vimos en 2024 que los presupuestos no salieron, se puso a la fecha, me parece recordar, en verano van a estar, en noviembre van a estar, en diciembre van a estar, y no está en la senda de gasto. ¿Crees que primero, si hay presupuestos, si no hay presupuestos, puede haber un adelanto electoral, o Sánchez es capaz de seguir aguantando? Bueno, yo creo que los presupuestos los puede prorrogar y puede seguir, pero estaría demasiado herido la coalición, como se dice, gubernamental, que no está, que hay muchas voces y pues podría prorrogarlos, pero sería bastante complicado. De todas maneras, el Partido Popular dice que, y está en su obligación y hace bien, que no tener presupuesto es símbolo de inestabilidad, pero claro, en sus propias autonomías hay lugares donde tiene que acordar con Vox o con otros partidos que haya presupuesto y ahí lo vende como que hay diálogo, hay cesiones, se hacen entre todos. Claro, es una contradicción típica. Yo no sé, esos bloques como tectónicos que son muy difíciles de que se muevan, esos bloques políticos, se han movido un poquito porque hemos visto a Junts
votando junto al PNV y al Partido Popular algunas cuestiones. Entonces eso es un poco que el eje a veces no es tanto PSOE y nacionalistas contra... No, a veces el bloque es derecha-izquierda. Sí. Porque Junts, PNV y PP pueden compartir intereses respecto a las energéticas, por ejemplo, a las eléctricas, a las petroleras, a cuestiones económicas, fiscales. Pues ahí pueden compartir cierta visión del mundo, porque unos son de derecha vasca, otros son de derecha catalana, otros de derecha española, pero es derecha, ¿no? Es o liberalismo, como lo queramos llamar. Entonces ahí puede haber, pero no sé si ese cambio, si ese convencer un poco a Junts de que se vaya con el PP puede cuajar, si Vox lo iba a permitir, que es el tercero en discordia o el cuarto. Entonces es complicado. No sé si se adelantarán las elecciones, con Sánchez nunca se sabe. Nunca se sabe y va de suyo que puede sorprender. Aunque el que sorprende mucho al final no sorprende, porque ya nos acostumbra, pero en teoría no hay elecciones este año. Podría ser así. ¿Te esperarías un posible gobierno Feijóo y Abascal apoyado por Puigdemont? Yo eso lo veo muy difícil, yo lo veo complicado. Lo que sí podría pasar, algunos de los últimos sondeos dan una mayoría a PP con Vox suficiente. Entonces, primero, Feijóo no tendría, yo creo, escrúpulo en gobernar con Abascal. Y si hay mayoría absoluta, pues Junts quedaría absolutamente marginado. Pero no obstante, Junts siempre va a tratar de sacar algo al gobierno central, y la historia nos dice que los antecesores políticos de Junts, es decir, la derecha catalana, Convergencia, siempre ha tratado de sacar rédito del gobierno que esté. Lo sacaron con Aznar y con Rajoy, lo sacaron con Zapatero y con González. Entonces ellos siempre van a tratar, por su propia supervivencia, de mostrarse como partido útil, no solo de oposición, sino también de vender en Cataluña que le arrancan concesiones al gobierno central. Entonces, pues no sé si se pondrían de acuerdo, lo criticarían mucho a un gobierno PP-Vox, pero también harían alguna colaboración, sin duda. Porque más ellos venden que son Cataluña negociando con España, entonces da igual quién gobierne. Eso es, da igual quién gobierne. De hecho, la pugna entre RC y Junts, esa especie de guerra civil política entre los nacionalismos, va de eso un poco, de a ver quién le arranca más. Junts le dice a Esquerra: tú arrancas cosas para Cataluña, pero en realidad eres socio, tú eres cogobernante, lo que te interesa es gobernar en España, mientras que RC le reprocha casi lo mismo, ¿no? Claro. Hablando un poco de los populares, yéndonos a Andalucía, ¿crees que ese presunto caso de corrupción, el tema de los contratos que salió hace unos meses, va a dañar a Juanma Moreno? Porque las encuestas no lo señalan así. No creo que lo dañe. Yo creo que ese asunto hay que investigarlo a fondo, pero no sé si tiene el empaque. La izquierda lo querrá mantener el candelero, pero yo no creo que tenga empaque. Ahora mismo el PP en Andalucía está muy fuerte no es que sea un gobierno regional de alto voltaje y perfil político y que gestione muy bien, no. Es más bien un gobierno que razonablemente administra el día a día, con un líder muy fuerte que ha hecho del andalucismo y de la moderación su bandera, que cae bien y que tiene todavía una luna de miel del electorado. Sí. Tuvo suerte, porque recordemos que Juanma Moreno sacó unos resultados muy malos, sí. Pero la derecha, muchas veces se dice que la fragmentación perjudica, pero no. La derecha presentó 3 ofertas, PP, Vox, Ciudadanos, y de su alianza pues nació el primer gobierno de Juanma Moreno, que ya estando en el gobierno pues logró mayoría absoluta. Pues yo creo que Andalucía no ha pasado de ser de izquierda a ser de derecha de la noche a la mañana. Ha sido un proceso rápido, pero yo creo que todavía en Andalucía, pues, y por eso Juanma Moreno hace guiños al progresismo, es andalucista, sabe también que parte de su voto, no es que sea prestado, no, pero que no todo su voto en Andalucía es conservador. Hay un voto un poco transversal. En la medida que lo vaya manteniendo, pues podrá seguir un poco gobernando, en la medida que la oposición sea débil. Y la preocupación del gobierno actual regional, pues yo creo que pasa mucho por la sanidad, que está en una crisis grave. Sí. Y hablando, por ejemplo, del PP en Málaga, llevamos como 20 largos años, no tengo muy bien la cifra en la cabeza, con De la Torre gobernando, 30 con el Partido Popular, una crisis gorda de la vivienda, por poner un ejemplo, de las zonas periféricas. ¿Creéis que De la Torre está viviendo su última legislatura? Porque siempre se dice lo mismo, para empezar, se volverá a presentar, y si se presenta, ganará. ¿Qué ves tú en este panorama?
Bueno, yo creo que De la Torre tiene energía y si por él fuera se volvería a presentar. Otra cosa es la edad que tiene, pero no hay que ser edadista. O sea, el alcalde tiene mucha más energía que gente que tiene la mitad de edad que él y tiene una agenda endiablada y tiene muchos proyectos y tiene el leitmotiv y yo creo que si por él fuera se presentaría. Lo que pasa es que, claro, quedan todavía un tiempo para las elecciones, tiene esa edad y a lo mejor, pues, pero es difícil, siempre estamos diciendo esta es la última o no se presenta. Él tiene alguna presión de su familia que querría que llevara una vida más descansada, pero ahora mismo él se ha preocupado también de no tener delfines claros, se ha preocupado claramente de que no haya nadie que le haga sombra. Entonces, bueno, Elías Bendodo esperó durante un tiempo a ver si él podía una operación para enviarlo al Senado, a De la Torre, y que dejara la alcaldía. Claro, eso no es lo mismo. Si el alcalde se va dentro de un año, se queda de interino alguien que sea concejal, y veremos si ese es el cabeza de cartel. No es lo mismo que agote el mandato y ya haya que elegir a alguien que no tenga por qué ser concejal. Claro, entonces, hombre, por ahí, bueno, asoma en lo municipal como concejal, está muy fuerte y en ascenso Lisa Pérez de Siles. Fuera del ayuntamiento, pues hombre, tiene una gran proyección Carolina España, que a cierto efecto es la número 2 del gobierno andaluz y es malagueña, ha sido concejala, lleva economía y hacienda. Entonces hay gente, ¿no? El Partido Popular es muy grande y podría haber... Pero yo creo que Elías Bendodo ya desechó esa idea, aunque nunca se sabe, ¿no? Veremos si cuando lleguen las municipales y el alcalde dice que no se presenta, si se da ese contexto, pues veremos. No es lo mismo que el PP esté en el gobierno, que probablemente Elías Bendodo podría ser a lo mejor un miembro del gobierno, a que esté en la oposición y tiraran de Bendodo, lo llamaran o él quisiera. Está muy abierto, pero a día de hoy, yo creo que a día de hoy le preguntan, alcalde, las elecciones son mañana, y él diría, me presento. Y en su horizonte no está dejarlo. Estamos también al albur de cualquier sorpresa, pero vamos, es lo que parece. Nos vamos a ir a un contexto un poco lejano. En Estados Unidos, en unos días, Donald Trump asumirá el cargo de presidente de uno de los países más fuertes del mundo. Una persona que se ha tirado años descalificando a la prensa tradicional, diciendo que ellos son los que cuentan las verdades, esas verdades alternativas. ¿Qué crees que va a dejar esto al panorama mundial, esta nueva elección? Yo estoy muy preocupado porque a veces no valoramos lo suficiente que Estados Unidos sea una democracia, con todos sus defectos, con toda su injerencia en el exterior, pero no lo valoramos lo suficiente. Bueno, en el momento que Estados Unidos deje de ser una democracia, bueno, el mundo puede volverse un poquito más tenebroso y más oscuro, y a mí Trump pues me da un poquito de miedo. Hay que 70-80 millones de estadounidenses que lo han votado no son estúpidos. No vamos a tener esa arrogancia europea, cuando además en Europa hemos tenido ejemplos históricos de elegir a gente en las urnas que, bueno, en fin, luego han dado el resultado que han dado, por decirlo de manera suave. Entonces hay que ahondar en por qué ese hastío, por qué ese voto, que no le ha ofrecido la democracia liberal tradicional a los candidatos tradicionales, pero una vez examinado eso, pues Trump es que no da confianza, da un poco de miedo. O sea, poco menos que quiere invadir Groenlandia, recuperar el canal de Panamá, tiene una cierta amistad o no a veces con Putin. Entonces un poco hace cosas de descerebrado claramente, porque decir que Groenlandia, pues, hombre, es que esto ahora que viene. Entonces yo tengo incertidumbre por el tipo de mundo que pueda. Esperemos que los contrapesos que tiene toda democracia, y la americana también, pues puedan hacer que ese poder de un presidente americano, que es muy grande, tenga algún contrapeso en el Partido Demócrata, en el Congreso, en el Senado, en lo judicial, y bueno, que tenga contrapeso y que él mismo se atempere un poco en el propio ejercicio del poder, porque si no, bueno, la propia España va a poner aranceles a muchos productos, o con México la idea de nuevo de un muro, es decir, o Canadá, que poco menos que quiere invadir Canadá y los desprecia. Entonces es un poco elefante en cacharrería, pero es que la cacharrería es la democracia, es el orden mundial, que es frágil y distinto. Ya no es
bipolar, ni Europa tiene tanto predicamento. Eso ya se vio con Obama, ¿no? Que Europa pasó a ser un actor muy secundario en el orden mundial, ¿no? Sí. Entonces un poco de momento de incertidumbre. Bueno, los contrapoderes, tenemos que Donald Trump está condenado por una serie de delitos y además ese ataque, como comentaba en la pregunta, hacia los medios de comunicación. Sí. Llevando ese discurso a España, porque también existe, de hecho es bastante transversal ese discurso de no, los otros mienten, o sea, lo podemos ver hasta Pedro Sánchez, a Isabel Díaz Ayuso, hacia la izquierda de Podemos, o sea, lo vemos en todos lados. ¿Crees que este discurso va a acabar minando por completo los medios de comunicación? ¿Crees que es necesaria una ley de medios que vaya contra los bulos y todo? ¿Qué crees que va a pasar en ese sector? Bueno, ya lo ha minado, yo creo. Bueno, es una táctica vieja no quiero decir la palabra populismo porque se ha puesto demasiado de moda y es un saco que engloba demasiadas cosas que son distintas. Pero es común en esos fenómenos. Eso ocurrió en Polonia, por ejemplo, durante un tiempo. Es un fenómeno claro de ciertos movimientos que toman la forma de partido y que en el primer mandato se dedican a desprestigiar las instituciones, a desprestigiar al Poder Judicial, al Congreso, al Senado, a las cámaras y a desprestigiar a los medios. Y una vez que se ha conseguido eso, en la segunda es donde se ahonda en horadar todos esos cimientos democráticos para que se vea la necesidad de que ellos tengan que salvar el país y además para haber metido en descrédito a las instituciones y poder imponer otro tipo de estilos de gobernar y en cierta medida irse perpetuando en el poder. Eso está muy estudiado. Yo creo que Trump, lo mismo que otros líderes de ese estilo en el mundo, pues han desprestigiado los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque no le conviene a Trump, no le conviene un Washington Post o un New York Times criticándolo. Entonces, ¿qué hay que decir? Porque son medios comprados, que son medios que mienten, y entonces se llega incluso al absurdo de la teoría de los hechos alternativos. Es decir, esto ha pasado así, esta botella está aquí, y te dicen, no, los hechos alternativos es que la botella está allí, a 2 metros. Entonces hay gente que compra ese mensaje. Bueno, por eso son importantes los medios para verificar, los medios serios acreditados para verificar esa realidad. Que haya que regularlo, por ejemplo en España, que ahora estamos en el debate si hay una ley. Bueno, como principio general yo creo que todo gobernante que quiera legislar sobre los medios tiende a la censura, eso está claro, tiende a la censura. Hay que ser muy, muy cuidadoso. Porque además, volviendo un poco adelante, que es verdad y que es mentira, me lo va a decir un gobernante. Un gobernante y una ley me va a decir lo que puedo decir, lo que no, lo que es mentira, lo que no. A lo mejor es que tú crees, si yo digo, este es el peor gobierno que ha tenido España, ¿eso que es una opinión o un hecho cierto? ¿Y quién lo verifica? ¿No? Entonces, como decíamos antes, te puede venir un verificador, un fact-checking y decirte, oye, usted ha mentido en este accidente de tráfico. Esto no ha sido en Málaga, ha sido en Murcia y no ha sido a las 3, ha sido a las 2. Pero hay otros terrenos más resbaladizos en los que el gobernante, pues es que a lo mejor es opinión, no puede meterse, ¿no? Entonces, una ley sobre los medios, pues a mí me da un poquito de repelús. Otra cosa cierta es que hay bulos y hay medios que sistemáticamente mienten o tuercen la realidad. Entonces, bueno, pero es que los mecanismos, por lo menos en el caso de España, jurídicos, son bastante galantes respecto a eso y se puede, es decir, si yo en un artículo te imputo un delito, tú me puedes denunciar. Si hago una calumnia, puedes ir a los tribunales. Existe el derecho de rectificación y hay armas jurídicas, es un Estado democrático con garantía. Es verdad que no sé muy bien cómo, pues habría que poner cierto coto a los bulos o a las mentiras. Ahí han contaminado mucho las redes y han contaminado a los medios, ¿no? Que hay mucha mentira, bueno, la ha habido siempre. Que hay mucha manipulación, claro, la ha habido siempre. Muchos bulos, pues bueno, la guerra de Cuba nace de un bulo. Es decir, que siempre los ha habido y hay que tratar, bueno, se puede... Algún instrumento pues, legal puede haber, pero ya digo que España es un Estado con garantía, que la libertad de expresión debe primar, pero que libertad de expresión no es llamarle a alguien algo así por la cara, ¿no? Claro.
y con esos medios que se dedican a mentir, ¿crees que tendríamos que crear una herramienta que lo descalifique, sea una especie de típico check de Twitter, pues que haya un check para todos los medios tradicionales, pero no lo haya para esos, por ejemplo? Bueno, podría haber algún sistema de verificación, sí. Antaño los periódicos impresos se sometían a la OJD, que era un sistema imparcial de verificación del número de ejemplares que sacaban. Bueno, pues es un dato, ¿no? Si yo llevo en mi periódico el logo de la OJD y digo que certifica que vendo todos los días 20.000 ejemplares, pues eso es así. Bueno, es una manera, ya tú sabes que por lo menos hay un organismo de control de un tipo. Puede haber varios más, no solo la difusión, puede haber pues una verificación, pues no sé, de que tiene en su plantilla periodistas titulados con contratos fijos, que cumple unas normas, no lo sé. A lo mejor a los partidos políticos cuando se fundan se les exigen unos mínimos. Pues usted acepte la Constitución y el marco legal y no propone un golpe de Estado ni propone meter en un campo de concentración a los calvos, ¿no? Entonces haga usted una cosa razonable dentro del marco en el que estamos y usted puede defender las ideas que quiera. Pues a lo mejor con los medios, no sé, podría haber algo así, pero es complicado. Sí. Sé que no te gusta el futurismo, pero ¿hacia dónde crees que va el periodismo? ¿Redes sociales, podcasting, papel? Bueno, no es que no me guste, es que como en esto de los medios he asistido a tanta palabrería y a tanto cambio de opinión y a tanto gurú que ha vivido de predecir lo que nunca ha pasado, o que ha vivido de predecir algo y luego se ha jubilado y eso no ha llegado, pero mientras tanto ha vivido muy bien de predecir el futuro. Pues yo creo que es complicado, pero no es difícil adivinar que el papel seguirá existiendo mucho tiempo, pero podrá tener algún revival, pero bueno, ha quedado un poco pues para los exquisitos, para el fin de semana, para quien quiera descansar un poco del ordenador y tiene una experiencia lectora, ha quedado un poco para eso. La inteligencia artificial ha venido, con lo cual yo creo que el lector dentro de unos años detectará fácilmente lo que es una información de servicio público que se le ha hecho una IA con lo que es una entrevista personal que hagamos tú y yo, que no los va a sustituir, espero, claro, una inteligencia artificial. Entonces, pues bueno, yo creo que todos los medios han tenido sus tsunamis, ¿no? La radio en directo ya no es lo que era por los podcasts. La televisión lineal ya no es lo que era, porque la gente ve las cosas a la carta cuando quiere. Con los periódicos, pues ya el papel no, ya es la web. Sí. Entonces, esos tsunamis irán a más. Nacerán redes sociales nuevas, otras se quedarán viejas. Ahora el Facebook se dice que es para gente mayor, a lo mejor dentro de 2 años el Twitter es para viejuno y hay otras, ¿no? Más en boca ya las hay. Entonces yo creo que las redes seguirán creciendo y que los medios pues seguirán estando ahí. Mientras haya gente pasarán cosas, mientras pasen cosas alguien las tendrá que contar. Claro. Y bueno, hay una crisis estructural que no cambia y que va a seguir, pero eso ha pasado siempre, que es la crisis de los medios. Muchísimos medios pues no son rentables. Pero bueno, en el siglo XIX los grandes periódicos pues muchos no eran rentables, y en el XX también. Claro. Y bueno, pues siempre habrá algo de crisis económica, de dependencia de anunciantes, pero yo creo que el oficio permanece. Otra cosa es la preeminencia que tenga, o lo que la gente se crea, o el crédito que le... Y respecto a las tecnologías, pues eso va... Ahora pasan más cosas en 5 años que antes en 100. Entonces, pues no sé, pero supongo que será cada vez más perfeccionado las herramientas tecnológicas y eso afectará, claro. Pues para ir terminando, antes de terminar, tengo una dinámica que suelo preguntar por nombres de personas, en este caso por nombres de periodistas, y pido una definición personal. Hay periodistas muy dispares y algunos que no se les podría llamar periodistas, ¿vale? Yéndonos a la radio, por ejemplo, Carlos Alsina, ¿qué te parece? Bueno, me parece un intento de objetividad y a veces de equidistancia, una suerte de tercera vía, un gran profesional de la radio que se ha hecho un hueco y al que hay que seguir. Un amigo personal y profesor mío, Agustín Rivera. Bueno, con Agustín Rivera no ha sido objetivo porque es amigo desde hace muchos años, estuvimos juntos en Diario 16 y le tengo un grandísimo aprecio personal y profesional. Siempre digo que es el periodista con más vocación que he conocido
y la transmite muy bien y sus alumnos tenéis mucha suerte y es un gran tipo y además un gran periodista con mucho olfato. Sí. Manolo Castillo, director del Sur. Bueno, pues dirige un gran buque del periodismo, no solo malagueño, sino andaluz. Lo conozco desde hace muchos años, he seguido su trayectoria y bien, me parece un profesional que tiene el meritazo, que sé de lo que hablo, de que un periódico salga cada día y cuente la realidad de Málaga y de España. Otro director de prensa malagueña, Antonio Méndez. Bueno, Antonio Méndez, aquí es que nos conocemos todos. Claro. Antonio Méndez es un profesional muy brillante. A mí me dio pena que se fuera de la radio hace muchos años, porque él dirigía y hacía los informativos de Ser Málaga y lo son, pero en su tiempo era un referente, ¿no? Lo que la serie iba a contar sobre la provincia de Málaga a las 2:15 y tenía un gran nombre en la radio. Me dio pena que se fuera, pero luego ha dirigido con gran tino el sí. Málaga Hoy. Primero lo dirigió Ignacio Martínez, después él, y es profesor también y es un gran profesional, de los más valiosos que he conocido. La radio la mantiene, aunque sea en clase, la mantiene sobre siempre. Sí, sí. Para nosotros nos ha dado clase de eso. Ya te he dicho que son profesionales muy distantes. Fonsi Loaiza, no sé si lo reconoces. En redes, ¿no? Sobre sí. todo lo sigo. Bueno, bien, me parece interesante lo que hace, aunque a veces me pierdo en sus intenciones, como muchos periodistas a los que solo sigo en redes. Procuro, si tienen una versión en medio, seguirlo también, ¿no? Susana Griso. Susana Griso, bueno, no es mi favorita, pero bueno, para mí, que solo hago tele de una manera modesta, presenté un programa en una tele local, dirigí otra. Sí. Y ahora colaboro como contertulio. La tele me da mucho respeto, entonces todo profesional capaz de hacer un programa de horas con el esfuerzo de documentación que eso exige, de puesta en escena, me merece mucho respeto. Ya digo que no es mi favorita entre las comunicadoras matinales, digamos, pero bueno, bien, siempre mucho respeto por un trabajazo que hace cada día. Las mañanas que tienes tú libre, ¿qué sueles ver en la tele, en ese matinal? Pues hago zapping, quizás lo que más veo es Al Rojo Vivo, pero porque trata más de política, no sí. Es solo... veo también a Teodoro León Gros, un programa en el que participo en Mesa de Análisis en Canal Sur, que voy de vez en cuando. Ha venido al programa, Teodoro. Ha venido, ¿no? Sí. Y bueno, hago zapping un poco, me gusta también Ana Terradillos y bueno, yo tuve una experiencia de ir mucho tiempo a Canal Sur a la mañana, que la primera franja de la mañana, no tanto a partir de las 12, sino sí. Un poco de 10 a 12, esa franja que en televisión se dedica un poco más de tiempo a los sucesos, a las historias de interés humano, sí. Y a mí a veces ese campo no me interesaba mucho, pero a fuerza de ir a esos programas le otorgo ahora mucho más mérito que el de antes, porque tienen una gran audiencia y los ve mucha gente, y a veces despreciamos, un suceso, ahí van a ahondar en el morbo, no, pero hay historias humanas muy interesantes. Entonces ese tipo de televisión, ese magazine que se hace con tanto mérito en muy diversas televisiones, también me interesa. Entonces voy cambiando un poco, sí. Quizá. Los siguientes nombres no sé si te van a gustar. A ver. Iker Jiménez. A mí Iker Jiménez me gustaba cuando hablaba de misterios y de ovnis. Ya no tanto, ¿no? Ya no tanto. Vito Quiles. Bueno, pues me parece que se ha pegado a muchos pasotes. Y este último, no sé qué te parecerá, José María de Loma. Bueno, uno más de la profesión, que estamos aquí luchando, vivaqueando en esto del periodismo, sí. Con la idea de no caer en el desánimo y de hacer cosas nuevas y de estar ahí en la tarea. ¿De qué va a ir tu columna de hoy? No sé si se salió ya. Pues todavía no la he pensado. Estoy entre seguir ahondando en la situación del PSOE andaluz o en alguna de las majaroneces que dice Trump, pero enfocado siempre desde un punto de vista de un espectador que de eso no tiene más información que lo que lee, y un punto de vista irónico, no tratando de pontificar. Pues la leeremos y cuando esto haya salido ya la tenéis publicada, así que iros a La Opinión de Málaga por si las queréis leer.
Y para terminar, te lo he comentado, eres de los poquitos a los que se los adelanto antes de la entrevista. Como te he comentado, siempre terminamos el programa, la entrevista o lo que tengamos, pidiéndole a los invitados que nos recomiende un tema para tocar en la diana. No sé si te ha dado tiempo a pensar alguno. Bueno, yo creo que estrictamente político está muy bien esa incógnita de si habrá presupuesto generales del Estado y eso da un impulso a la legislatura, y el panorama político andaluz con el Congreso de finales de febrero del PSOE no es menor, no es menor ese envite también, que de ahí sale un nuevo PSOE o un seminuevo PSOE. De esas primarias hablaremos en el programa, eso seguro. Pues muchas gracias por esta Gracias entrevista. a ti. Espero que te lo hayas pasado bien. Me lo he pasado muy bien, ha sido muy interesante y siempre es grato participar en estas cosas y reflexionar sobre el periodismo y la realidad. Samuel, muchísimas gracias. A mí me ha encantado también, espero que nuestros espectadores también. Nosotros nos vemos la semana que viene con otro programita. Feliz año y chao, chao.